Los 10 mandamientos para hoy, Brian Edwards. Capítulo 1. La ley, ¿de quién es? Y habló Dios todas estas palabras. Éxodo 21. Dunblane es un pueblo tranquilo en la zona de Stirling, justo donde acaba la autopista M9 en Escocia. Aun aquellos que no lloran con facilidad debieron sollozar calladamente ante los terribles acontecimientos que tuvieron lugar el miércoles 13 de marzo de 1996. Poco después de las 9:15, mientras los niños se estaban incorporando a sus clases, Thomas Watt Hamilton entró en la escuela primaria local y mató a tiros a una profesora y a 16 de sus alumnos, todos ellos menores de 6 años. Yo me encontraba viajando por la autopista M4 cuando puse la radio a mitad de un boletín informativo. Al principio supuse que la noticia de la que se estaba informando había sucedido en algún rincón del mundo, Chile quizá, Ruanda o aún Jerusalén. En sitios como esos siempre ocurren ese tipo de cosas. Entonces me di cuenta de la realidad. Dunblane, Stirling, Escocia, aquí, en el Reino Unido. Mi mente retrocedió 30 años cuando a las 9:15 de una mañana de octubre de 1966, una montaña de escombros se derrumbó sobre la escuela primaria local de pequeño pueblo minero de Aberfan, en el sur de Gales, cubriendo a 5 profesores y a 109 niños con un espeso lodo negro. Resultado, según la investigación oficial, de la torpe ineptitud del Consejo del Carbón. Mientras escuchaba la noticia de la masacre de Dunblane, dejaba atrás la desviación de la M4 hacia el próspero pueblo de Hungerford en Berkshire, donde el 19 de agosto de 1987 Michael Ryan vagó por sus calles matando a 16 personas e hiriendo a otras 14. El ataque con machete a unos niños que celebraban una merienda campestre en Wolverhampton, tan solo 5 meses después del suceso de Dunblane, confirmó la repugnante evidencia del peligro latente en nuestra sociedad moderna. Aberfan, Hungerford, Dunblane y más tarde Wolverhampton, lugares que, como Lockerbie, pocos de nosotros podíamos señalar en el mapa hasta que una tragedia los lanzó al primer plano. Y cada desastre fue por responsabilidad humana. 2 pistoleros malvados, un loco con un machete, unos terroristas insensibles y un avaricioso y negligente Consejo del Carbón. Y estos no son hechos aislados o excepcionales como desearíamos que lo fueran. Los nombres de Mira Hindley, Mary Bell y Freddie y Rosemary West son unos pocos de los más destacados de la lista de asesinos sádicos y brutales. A raíz de semejantes sucesos editoriales, columnistas y las plumas más eminentes se centran en el estado de la sociedad y se lanzan a criticar al gobierno, a la iglesia, al sistema educativo, etc. Los encuestadores se dedican a sus entrevistas y estadísticas. Un escritor sacó la conclusión de una encuesta de Gallup de que debería ser posible construir sobre la base de un consenso moral para producir parte del currículo escolar. El fundamento de este optimismo se encuentra en que el 90% de los entrevistados apoyaba el respeto a los gobernantes
y la tolerancia de las opiniones de los demás. Ese es nuestro consenso, nuestros valores morales compartidos. Pero debemos basar nuestra esperanza en una sociedad segura sobre esos mínimos. Durante la última semana de noviembre de 1993, dos muchachos de 10 años secuestraron y golpearon hasta la muerte al niño de 3 años, James Bulger, abandonando su cuerpo destrozado en la vía del tren. Como resultado de esta inconcebible brutalidad, John Major, el primer ministro británico, desesperado por llevar a una sociedad moralmente arruinada hacia algún sitio, habló de la necesidad de una vuelta a lo básico. Tristemente, no ofreció ninguna sugerencia de lo que lo básico podía ser o de dónde podía encontrarse. Así, no sorprendió en demasía cuando la cruzada se hundió bajo el destape de las vidas privadas de algunos ministros del gobierno. No había habido ninguna referencia a los mandamientos del Creador y el lunes 29 de noviembre de 1993, menos de una semana después del asesinato de James Bulger, el gobierno llevó al Parlamento una proposición para liberalizar el comercio en domingo. Una llamada de vuelta a lo básico se acompañó de una ley que destruía la importancia de uno de los 10 mandamientos. Obviamente, los mandamientos no tenían la consideración de básicos. 2 años después, tras otra ola de violencia que incluyó el asesinato del director Phyllis Lawrence a la salida de su colegio en el norte de Londres, la nación hizo su habitual examen de conciencia. En cualquier caso, habiendo olvidado de dónde venía su alma, lo más cercano a lo que pudo llegar un miembro del Parlamento fue a sugerir que lo que necesitábamos era algo parecido a los 10 mandamientos. ¡Qué arrogancia! ¿Solo algo parecido a los 10 mandamientos? Quizá pensó que podríamos mejorarlos. Hoy tenemos una moralidad del consenso y la experimentación. Lo correcto y lo erróneo es lo que la mayoría quiere o, más generalmente, lo que la minoría más ruidosa o fuerte desea. Ocasionalmente el consenso cambia cuando el experimento sale mal, pero sin embargo en los próximos 30 años 200 millones de personas de todo el mundo morirán a causa del SIDA. No obstante, si todo el mundo obedeciera el 7º mandamiento, el SIDA sería erradicado por completo en 30 años. ¿Renunciaremos a nuestros inmorales estilos de vida en el adulterio, la promiscuidad y el comportamiento homosexual para que víctimas inocentes no sean contagiadas? Por contraste, en la primavera de 1996, cuando se registraron algunas muertes trágicas posiblemente relacionadas con la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas, el mundo entero renunció a consumir ternera británica. Solo cuando estemos preparados para enseñar a nuestros hijos una moral de absolutos y ejemplificar esos absolutos en nuestras vidas, podrá haber algún freno en la espiral descendente de la decadencia moral. Hay una pérdida de respeto en nuestra sociedad casi total. No tenemos ningún respeto por la autoridad, el liderazgo, la mujer, las leyes, la propiedad. Casi el único respeto que queda es a los animales y a los árboles. Los 10 mandamientos insisten en el respeto a Dios, a los padres, a la vida, a la propiedad y a la verdad. Pocas cosas son tan importantes hoy en día como el retorno a la comprensión y a la enseñanza de los 10 mandamientos. Una de las mayores tragedias de nuestra edad moderna es que la confianza en los
absolutos morales, la creencia en un Dios santo y la conciencia del juicio venidero están todas pasadas de moda. Sostenida por un estado del bienestar, planes de pensiones y una ciencia médica en continuo progreso, la vida para la mayoría de la civilización occidental no está mal del todo. La gente no se puede imaginar el porqué de esas molestias que Dios se toma por ellos, y menos aún el porqué de que esté enfadado con ellos. Si hablamos a los hombres y mujeres de hoy en día sobre el juicio y el infierno, se preguntan cuál es la razón de tantas preocupaciones. Después de todo, aún grandes sectores de la llamada Iglesia cristiana ya no creen en esas cosas. La civilización ha evolucionado, nos dicen. No estamos en el siglo XVIII, sino a las puertas del tercer milenio. De hecho, la única razón por que nuestra sociedad es ligeramente más segura que la del siglo XVIII es la instalación del alumbrado público y la existencia de un cuerpo policial más eficaz y con más recursos. Si apagáramos las luces y sustituyéramos a la policía moderna por los rudimentarios guardias del siglo XVIII, podemos imaginarnos lo que ocurriría. Nadie se atrevería a salir a la calle después de anochecido, a menos que fuera tonto o estuviera armado hasta los dientes. Habríamos retrocedido 2 siglos. A pesar de la electricidad y la policía moderna, muchos lugares de nuestro país, desde los suburbios urbanos hasta las comunidades rurales, viven atemorizados por el equivalente actual de los granujas, bandidos, fuleros, pícaros, salteadores de caminos y carteristas del siglo XVIII. En 1752, Sir Horace Mann se lamentaba amargamente. Uno se ve obligado a viajar aún al mediodía como si fuera a la batalla. Las mujeres eran escoltadas a sus partidas de cartas por jóvenes con porras. Toda esta crueldad, violencia, avaricia y ambición egoísta del siglo XVIII en Inglaterra es sobrepasada punto por nuestra sociedad en el amanecer del nuevo milenio.